Este es el video informativo de introducción a los sistemas de manufactura. Acá es a grandes rasgos lo que se va a ver en este video, que son interpretación de planos, instrumentos de medición, máquinas de herramienta y programación CNC. Primero empezaremos con interpretación de planos, resolviendo algunos ejercicios. Acá, por ejemplo, bueno, este sería el primer ejercicio, el de aquí, donde primero tenemos que juntar las palabras de aquí con las definiciones de acá. Dimensión. En este caso, dimensión está relacionado con, es un valor numérico o expresión matemática escrita en unidades de medición apropiadas, usadas para definir la forma, tamaño, orientación o localización de una parte o característica. Sin necesidad de leer las demás, creo que podemos entender que esta se refiere a dimensión, ya que, bueno, al final del día, la definición de esta palabra es justamente un valor que describe la forma o la cantidad de espacio que utiliza algo. Ajá. Entonces, después, es el término general aplicado a la categoría de tolerancias para controlar tamaño, forma, perfil, orientación y localización. Hablamos de tolerancias y geometrías. Entonces, bueno, esa es la definición de tolerancia geométrica. Luego acá, es una dimensión sin tolerancia usada únicamente con propósitos de información. Se muestra en un dibujo entre paréntesis. Ya aquí estamos hablando de algo que se usa con propósitos de información y que, bueno, se muestra en un dibujo para justo, es dimensión de referencia. Ya que, bueno, está hablando de que se usa como para sacar información. Entonces, ajá. Después es la cantidad total de variación permitida a una dimensión y así entonces la tolerancia es la diferencia entre los límites máximo y mínimo. Acá, bueno, la última que falta es tolerancia, en donde usualmente en los planos se puede encontrar de la siguiente manera, algo así, por ejemplo, bueno, no sería 5, sería como 0.5. Entonces, bueno, dependiendo de la aplicación y la precisión que se requiera en la pieza, esta va a variar y va a ser pues mayor o menor. Después tenemos este ejercicio, interpretación de planos, donde tenemos acá algunos ejemplos ya resueltos de lo que son este tipo de ejercicios. Bueno, en este caso literalmente son planos, ya que bueno, acá más bien se identifican las líneas que se nos está pidiendo a nosotros identificar aquí. Por ejemplo, acá tenemos una gruesa continua, una mixta, donde, por ejemplo, pues no sé, ¿dónde están dos? Aquí, una mixta gruesa y así con todos los demás. Entonces, bueno, acá tenemos que identificarlas. Primero la de aquí. Es un contorno y es una línea gruesa. Entonces, y además, bueno, no está como cortada, como si fuera una línea mixta, entonces podemos decir que es una gruesa continua para contornos visibles. Es el número uno. Después tenemos esta parte de aquí, que como podemos ver la flecha llega hasta la parte de aquí abajo. Entonces, pues no se está refiriendo a un contorno, se está refiriendo a algo que está allá adentro. Entonces, pues nos vamos a las definiciones y leyendo, por ejemplo, acá. Media continua, que es para diámetros internos de roscas y engranes y simplificados. Bueno, así. Entonces, bueno, es un diámetro interno. Que entonces, pues bueno, ahí está, diámetro interno. Después acá estamos viendo una línea de cota. Acá ya sin necesidad de ver lo demás. Por ejemplo, acá tenemos líneas de cota. Y bueno, ya con tan solo la definición podemos entender que es continua y fina. Entonces, una fina continua para líneas de cota. Después acá, por ejemplo, vemos un eje de simetría. Eje de simetría. Y es una línea que está, pues bueno, en el centro. Digo, no necesariamente tiene que cumplir ambas características, pero creo que ya nos está dando información extra de que lo que tenemos aquí es una línea fina mixta, que sería el número 6. Y finalmente la parte de aquí, que también estamos viendo que señala una cota, que bueno, sería 7, pero podemos comprobarlo por el grosor de la línea, que es la misma que la de arriba, que también era un 7, una fina continua, y bueno, que se refiere a la cota, como ya mencioné anteriormente. Luego acá tenemos que escribir los nombres de los tipos de líneas que están siendo señaladas en las letras. Ok, por ejemplo, acá la A señala esta parte de aquí. Podemos regresar aquí a la anterior diapositiva para poder identificar qué línea. Por ejemplo, acá, para empezar, estamos hablando de un diámetro interno de una rosca. Entonces podemos decir que es una media continua. Diámetros internos. Ok, ahora vamos a identificar la B. Ya con tan solo ver que es una cota podemos saber que es la línea 7. Bueno, que en este caso sería una fina continua para líneas de cota. Ok, ahora tenemos que identificar la C. Es un contorno visible, gruesa, continua para contornos visibles.
Esa es la ventaja, entre comillas, de tener una tabla como la anterior, ya que, bueno, te puedes apoyar tanto de tu vista como de la definición para saber qué línea es la que estás viendo en un plano. Entonces, bueno, siguiendo con la D, es como... ujú, acá podemos decir que es una fina mixta para... Y bueno, esas se utilizan para líneas de centros. En este caso, bueno, es una línea de centro. Ay, qué fea. Sí, línea de centro. En este caso, pues bueno, estamos acá. Y luego la E finalmente. Nos regresamos y podemos entender que es una línea punteada media para contornos no visibles. Ok, entonces bueno, aquí ya identificamos las líneas que se pueden encontrar en este dibujo. Y siguiendo, acá ahora vamos a empezar con sistema americano y sistema europeo. Existen dos sistemas normalizados para realizar las predicciones. La diferencia fundamental está en la colocación de las vistas con respecto a ellas mismas. Para el sistema americano, una vez definida una vista, por ejemplo la vista frontal, la vista derecha, se coloca a la derecha de la frontal, la superior se coloca arriba de la frontal y así sucesivamente. Para el sistema europeo, la vista derecha se coloca a la izquierda de la frontal, la superior se coloca debajo de la frontal, etc. Acá están los símbolos utilizados para distinguir ambos sistemas. En este caso aquí está el sistema europeo y acá el americano. Y bueno, acá es un ejemplo de cómo se vería una proyección en un sistema europeo y una proyección en el sistema americano, donde podemos ver que justamente bueno, es un poquito más visual que la explicación anterior, entonces está bien. Ahora acá, la siguiente actividad es identificar si es sistema americano o europeo. En este caso tenemos la facilidad de referenciar al dibujo anterior, donde tenemos, por ejemplo, la vista superior y la vista frontal. Y donde más está así, vista superior y vista frontal. Ok. Entonces, sabiendo eso, entendemos que es un sistema americano. Bueno, el dibujo está en sistema americano. Americano. Y sabiendo esto, este sería la vista superior, la vista frontal y al lado, pues bueno, ya sería la vista, bueno, no vista, sería lateral derecho. A continuación también tenemos otros ejercicios de proyecciones. Acá solo tres corresponden a la perspectiva F, S, ajá. Bueno, en las vistas siguientes, cada pieza en perspectiva está acompañada de cuatro vistas o proyecciones, de las cuales solo tres corresponden a la perspectiva. Coloque F para la vista frontal, S para la vista superior, LI para la vista lateral, digo, para la vista lateral izquierda, y bueno, supongo que LD para la derecha y así. Bueno, de esta manera nos manejaremos nosotros. Y acá, por ejemplo, está el ejemplo donde esto sería la vista frontal, la de aquí, y tenemos que identificar esta. Por ejemplo, acá esta sería la superior, esta sería frontal, luego superior, y la lateral izquierda sería en este caso la de aquí. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que la lateral derecha, bueno, sería la de acá. Por la parte de aquí, entre los contornos y bueno, la geometría de la figura, se puede saber que bueno, es la lateral derecha, ya que bueno, podemos ver aquí esta línea continua que define un borde visible, que sería el de aquí, y la línea como mixta, que sería este borde de acá. Luego en la parte de abajo podemos definir la frontal como la primera, que es lo que se suele hacer. Y por ejemplo, en este caso acá, esta parte sería la vista superior. Después la de acá sería la vista trasera. Y finalmente, siguiendo esa lógica, tenemos la lateral izquierda. Que la lateral izquierda, bueno, sería la parte de aquí. Entonces, bueno, ya siguiendo con los demás. El siguiente ejercicio es para interpretación de planos. Por ejemplo, acá, esto se suele utilizar para el torno, según fue explicado en clase, debido a que, bueno, por ejemplo, acá, algo curioso, o bueno, que usualmente no se ve. Bueno, yo no lo veo porque trabajo con otro tipo de piezas. Acá, por ejemplo, este marca que es una esfera. Por lo general, si fuera un plano como, no sé, si no tuviéramos esta información, muchos pensarían que, bueno, si se viera en 3D sería algo como así, como un cilindro, pero pues bueno, no, es una esfera. Y bueno, pues por eso lo marca aquí. Entonces, bueno, son cosas importantes a notar. Por ejemplo, acá esta cosa de aquí es un cuadrado, cuadrado. Y bueno, acá te dice la medida. Por ejemplo, acá también podemos encontrar radio. Estos tres se pueden encontrar en el dibujo.
Y bueno, acá, radio esférico y diámetro esférico, que bueno, también son otro tipo de cosas. Ahora vamos a empezar con la escala. Acá, primero, escala 1 a 2. 1 milímetro en el papel representa 2 milímetros del objeto real. El dibujo es la mitad del tamaño del objeto real. Esto es para cosas grandes. Bueno, voy a escoger otro color. Para cosas grandes. Por ejemplo, no sé, un edificio, un coche o algo así, donde pues bueno, no valdría la pena usar una hoja tan grande para una puerta o algo así. Entonces, tenemos que usar la escala para poder hacer dibujos que definan el objeto que queremos sin necesidad de gastar tanto papel. Por el contrario, las otras, estos de aquí son para objetos pequeños. Suelen ser como objetos que requieren de mucha precisión y pues mm, no sé, por ejemplo, quizás, o sea, algo como un tornillo, donde, por ejemplo, hacerlo del tamaño real que fuera un tornillo, no sé, de 2 milímetros, bueno, 2 centímetros, no tiene algo así, pues son dibujos de esas características, sería muy poco práctico y en ocasiones difícil de leer para la gente, pues, normal o como, ajá. Entonces, bueno, aquí, escaladas a 1, 2 milímetros en el papel representan milímetros del objeto real, el dibujo es el doble del tamaño del objeto real. Ok, entonces, bueno, para objetos grandes, para objetos pequeños. Y ahora acá ya tenemos que empezar con las operaciones. Este es el primer ejemplo donde la dimensión de la pieza serían 40 algo, la escala sería esta y la dimensión del diseño serían 16. Acá sería un objeto grande, porque bueno, este, no, no, sí, 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 me confundí porque, bueno, acá están al revés. Sí, sí, sería un objeto grande porque, bueno, la pieza está más grande que el diseño, entonces 40 entre 2,5 sería 16 y así queda. En la siguiente, la escala, como el objeto final y el dibujo serían del mismo tamaño, pues bueno, la escala sería 1 a 1, lo que significa que pues bueno, este, están del mismo tamaño. Ajá, 1 a 1. Luego, en el siguiente, el, la pieza sería más chiquita que el diseño. Entonces, acá en este caso, miento, no es igual porque, ajá, ajá, la pieza sería más grande que el diseño porque es una escala 1 a 2 donde en el papel es más chiquito y representa 2 centímetros del objeto real. Entonces, en este caso sería 24. Es la misma escala que usamos como ejemplo aquí. Luego acá sería escala 5 a 1. Aquí en este caso el diseño es más grande que la pieza. En la siguiente tenemos el mismo caso que antes, donde la pieza es más grande que el objeto. Entonces sería 14. Siguiendo, aquí en este caso también el diseño sería más grande que la pieza, así que sería 6 por 2, 12. Y luego acá sería 1 a 10, donde tenemos el mismo caso que el primero. Mejoro mi 5. Y luego abajo tenemos un caso donde, pues bueno, solamente se ve que es una escala 1 a 1. Entonces, pues, como no hay información, podemos poner un número arbitrario. Por ejemplo, si fuera 8 sería 8, 8. Ay, no tenemos información, entonces estaba un poquito complicado. Luego que, por ejemplo, 75 15, la pieza está más grande que el diseño, entonces sería 1, 75 entre 15 serían 5. Seguimos en la parte de aquí. Dimensión de la pieza. Acá la pieza va a ser más grande que el diseño. No, el diseño va a ser más grande que la pieza, entonces sería 15 entre 2, 7,5. Luego acá, en este caso, sería al revés. 25, bueno, 120. Entre 25 sería 25, digo yo, 2,5. Ajá. Y ya. Siguiendo aquí, en este caso sería 30, si no me equivoco. Acá sería 140. Acá regresando un poquito a la explicación, el tamaño de la pieza sería más chiquito que el del diseño, entonces 45 sería no, 9. 45 entre 5, 9. Estaba pensando en múltiplos de 5. Luego, aquí sería 1 por cada 20. 1 a 20. Luego acá sería 40 por 2,5. Serían 100. Luego acá serían 200. Y finalmente tenemos una escala que ya hemos visto antes. Y sería 1.
Bueno, sí, sí sería uno. Sí, pues es la misma de aquí arriba. Ujú. Ok, y ahora tenemos más interpretaciones, donde aquí dice, en base a la norma DIN se ha establecido un tipo de achurrado para cada tipo de material. En la figura siguiente se muestran los diversos achurrados más comúnmente empleados. Este es para todos los metales y aleaciones, excepto los que siguen. Este con las líneas, estas son líneas continuas, después son líneas como con aquí una continua, una mixta, una continua, una mixta, que es para cobre y aleación con predominio de cobre. Luego cuando son doble línea continua, así como muy cerca, metales y aleaciones ligeras. Bueno, todas estas son diagonales. Después tenemos líneas rectas, que es para antifricción y de forma general todo material colado sobre una pieza. Después una cuadrícula para materiales plásticos o aislantes y empaquetaduras. Finalmente, como una especie de telaraña al interior de un tronco, para madera en corte transversal. Después para este tipo como de flechitas, bueno, ya de forma de flechas, madera en corte longitudinal y rayitas cortas y juntas, pues vidrio. Ok. Y... Ay, ya es que sentí que me faltaba una, pero sí está arriba. Ok. Ahora, los cortes deben mostrar la sección y parte de la pieza situada detrás del plano de corte. Por ejemplo, en este caso es esta pieza donde aquí, por ejemplo, hay un hoyo, aquí hay otro y aquí hay otro. Si tuviéramos un plano donde nada más se viera la parte como así, no sería de utilidad. Porque, pues bueno, maquinaríamos una pieza totalmente sólida por dentro que, bueno, terminaría sin ser funcional. Y además necesitamos otra vista para poder entender, por ejemplo, en este caso, acá tendría que decir, por ejemplo, diámetro de 8 o algo así. Porque, pues bueno, se requiere toda esa información al mandar a maquinar una pieza. Y una sección debe mostrar únicamente la parte de la pieza situada justamente en el plano de corte. Por ejemplo, acá, la sección A muestra la sección de aquí, como si la cortaras y lo vieras desde arriba. Después la sección B, así. Y así sucesivamente con los tres. Y ya finalmente, esta actividad de interpretación de planos, donde en los dibujos se ven, pues, aquí un ejemplo de cómo se vería un plano para lo que estaba mencionando anteriormente, donde por ejemplo está la vista completa, después acá donde se selecciona la parte como que es el diámetro interior y lo que sería sólido, y luego donde se juntan las dos. Esta línea de corte pues es un indicador de que esta es como la parte interna y la parte externa, y tenemos que dibujarlo en la parte de abajo. Por ejemplo, acá en este caso, primero tenemos esa parte de ahí. Después tenemos que hacerla toda sólida, bueno, de separar las partes del sólido del diámetro interior, entonces tenemos que hacer algo así. Ay, no, espera, es que me quedó mucho acá. Bueno, tendré que moverlo porque no me acomodo. Ajá, algo así. Bueno, esa parte quedó un poco chueca, así que la voy a mover. Ajá. Y ya, por ejemplo, acá en este caso, pues tenemos que separar la parte del sólido. Ujú. Y ya luego tendríamos que juntarlo con la parte del cómo se ve de afuera. En este caso, este es cómo se ve de afuera. Lo que podríamos hacer sería simplemente copiar la parte de aquí y pasarla para acá. Ajá, entonces aquí, pues ya tendría una referencia a la persona que está haciendo la pieza, de pues el cómo se vería. Se vería así de fuera y así de dentro. Donde, bueno, esto es la parte como hueca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vengo a explicar lo que son la- las láminas del 15 al 24. Aquí lo que nos muestra en esta lámina es sobre qué características tenemos que analizar acerca de una rosca. Como se puede ver, tenemos lo que son el filete, que es el ángulo que tiene se puede decir como entre lado y lado de la rosca, el diámetro exterior, que es como el diámetro total que abarca la rosca, y el diámetro interior,
que es como el cuerpo del tornillo, si lo vemos de esa manera. También podemos ver que tenemos tanto los valles como las crestas. Tenemos el paso que se toma desde en medio de una rosca al otro y el flanco. También tenemos los instrumentos de medición que son bastante importantes en la manufactura. Podemos ver que aquí tenemos alguien usando un vernier en el torno, un CMM que se está usando para medir. Aquí, por ejemplo, podría ser como la planicidad del engrane. Y pues, por ejemplo, en los tornos también podemos ver que tienen dispositivos de medición, bueno, para hacer los cortes. Y aquí entre varios podemos ver que tenemos un micrómetro, tenemos vernier aquí. Ahora sí que hay diferentes tipos de dispositivos. Para estos dispositivos necesitamos saber lo que son las decimales. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio que resolví, se puede decir que el 0.1 son las décimas, el 0.02 son las centésimas, 0.03 son milésimas, y así hasta llegar a 10 milésimas y 100 milésimas. Aquí podemos ver lo que es el vernier, donde el número 5 es la regla principal, el número 1 es para medir dis- este, distancias exteriores, como por ejemplo un cilindro, la parte de afuera. El 3 es para la aguja de interiores, donde se puede decir que podría medir como la altura de, no sé, el cilindro. La aguja de interiores para, ya sea como por ejemplo, diámetros interiores que sean internos. No, perdón, las mordazas internas. El 6 es el cursor que es como donde dice en qué número se encuentra. El 8 es el tornillo de bloqueo y el 7 es el nonio, que es donde se encuentra la escala Vernier. Aquí como puede verse, yo puse que es 1.3, pero pues ya viendo más aquí, tenemos que la línea que más llega es la de 6.5. Entonces, aquí corrigiendo, aprovechando, sería algo así. Ahí, listo. Aquí tenemos las escalas de pulgadas que van en fracción que están en fracción de 16, de 0, 1, 16, 2, 3, 4 y así. Pero, por ejemplo, 2,16 es equivalente a un octavo. Lo mismo aquí en 4,16, que su equivalente es 2 octavos, que si lo volvemos a dividir entre 2 da un cuarto y así sucesivamente, como el de un medio, 2 cuartos, 4 octavos, 8,6 y así. Aquí podemos ver en el Vernier cómo están los datos. Por ejemplo, aquí es 1, 128. Aquí también podría ser 2 entre 128, pero pues su equivalente más pequeña es una 64 y así sucesivamente, hasta llegar a 1,16, que ya sería como 8 entre 128. Y pues aquí tengo las medidas, que es 41, 128 y 2 y un octavo. Aquí este es un micrómetro donde se puede ver que es 22.2, ya que llega al 22 y alcanza a llegar a la segunda rayita, pero ya no a la tercera, entonces se queda como en 22.2. Y aquí 8.5, ya que pues está en el 8 y como no llega como a este punto, pues llega al 5. Y con esto pues concluyo en mi explicación. Hola, mi nombre es Martín. En este video les voy a presentar mi portafolio de evidencias correspondiente al tema de instrumentos de medición y maquinarias herramienta. A lo largo de estas diapositivas verán las actividades que realicé, los conceptos que aprendí y cómo los apliqué en cada ejercicio. Bueno, pues comencemos. En esta actividad practiqué la conversión de números muy grandes y muy pequeños a notación científica. La notación científica nos permite escribir cantidades de forma más compacta y ordenada, expresándolas como números entre 1 y multiplicando 10 por la potencia de 10. Por ejemplo, el número de 0.00000039 metros es extremadamente pequeño, así que lo convertimos a 3.95 por 10 elevado a la menos 7 metros.
Da igual manera los números grandes de centímetros muy grandes, por lo que los expresé como 9.38 por 10 elevado a los 8 centímetros, por ejemplo. Esta habilidad es fundamental en la ingeniería y en la ciencia porque constantemente manejando mediciones muy pequeñas como micras o como nanómetros o muy grandes como distancias astronómicas, y la notación científica hace esas cifras mucho más manejables. En esta parte del portafolio continué trabajando con los temas de instrumentación de medición. Esta sección incluye actividades y conceptos relacionados como la forma que medimos con precisión y el contexto de la manufactura y maquinados. La exactitud de la medición es clave para garantizar la calidad de las piezas que se fabrican. Este dispositivo cierra el bloque de instrumentos de medición a lo largo de esta sección. Aprendí la importancia de medir con precisión, usar unidades correctas y expresar los resultados de manera técnica y estandarizada. Estas competencias son la base para trabajar correctamente con cualquier máquina o herramienta. Máquina y herramienta. Ahora entramos al segundo gran tema de este portafolio, las máquinas y las herramientas. En este bloque estudié los diferentes tipos de máquina que se usan en la industria para fabricar piezas, los procesos que se realizan y cómo controlan. En esta herramienta es muy importante dentro de la manufactura moderna. En la diapositiva 6, en las actividades 18, trabajé identificando procesos de manufactura, especialmente los relacionados con el arranque de la viruta, el arranque de viruta en procesos en los que se remueve el material de una pieza mediante la herramienta de corte, como ocurre en un torneado, y el fresado o el taladro. En este ejercicio debía marcar cuál de las imágenes correspondientes correctamente a este proceso y escribí el nombre del proceso real en las demás. Esto me ayudó a diferenciar entre procesos como fundición, soldadura, conformando y maquinando, aunque todos forman parte de la manufactura. En la actividad 19 respondí la siguiente pregunta, que era ¿qué máquina o herramienta se denomina como centro de maquinados? La respuesta del centro de maquinados CNC, que es una máquina altamente automatizada, capaz de realizar múltiples operaciones de corte como fresado, talado y roscado en una sola pieza sin necesidad de cambiarlo de posición. Esta es una de las diapositivas más técnicas en la actividad de las 20 y 21. Estudié dos conceptos claves que es operar la máquina CNC. Primero, la regla de la mano derecha. Esta regla determina la orientación de los ejes cartesianos en una máquina. El pulgar representa el X, el eje X, el dedo índice el y el dedo medio el eje Z. Con una regla podemos saber la dirección de la positiva del movimiento en la máquina. Segundo, las coordenadas absolutas y las relativas. Las coordenadas absolutas se miden siempre desde el punto de origen, el punto cero, mientras que las coordenadas relativas indican cuándo se mueve la herramienta respecto a su posición anterior. Ambos sistemas se usan en programación CNC y es fundamental saber cuándo se aplica cada uno. En la actividad 22 identifiqué las partes principales de un torno mecánico. El torno es una de las máquinas herramientas más antiguas y fundamentales en la industria. Estas son partes de choc o plato con mordazas, es donde se sujeta la pieza para tornear. El contrapunto soporta el otro extremo de las piezas largas. El cabezal móvil o broquero sostiene brocas para hacer agujeros. Las bancadas o guías de los rieles sobre los que se deslizan los carros. El carro principal se mueve en el eje Z longitudinal y el carro transversal en el eje X, hacia adentro y hacia afuera. La torreta o portaherramientas sostienen las cuchillas de corte y también tiene una caja de cambios para controlar la velocidad de giro y otra para enroscar. Y la placa de dirección permite girar el husillo a favor o en contra de las manecillas del reloj, de lo que en inglés se conoce como SW y CCW. En la actividad 23 y 24, la última sección de mi portafolio, identifiqué las partes del centro de maquinado de los 5 ejes.
Este tipo de maquinado es mucho más avanzado que en un centro convencional, porque puede moverse en 5 direcciones simultáneamente, los 3 ejes lineales X, Y, Z y más 2 ejes rotacionales. Esto es lo que permite fabricar piezas de geometría muy complejas en una sola operación. En la imagen identificar componentes como el volante del X, el motor, la bancada, la consola de control y el botón de parada de emergencia. Este último es un elemento fundamental en cualquiera de las máquinas. Y pues muchísimas gracias por ver este video. Ok, revisaremos las actividades del portafolio de evidencia. Aquí simplemente se nos pide marcar el elemento con el que se realiza la sujeción de un elemento. Tenemos 4 imágenes. Tenemos una eslinga y 3 diferentes tipos de pinza. Tenemos una magnética, 2 mecánicas. La más común que podemos observar en varias máquinas sería esta. Incluso puede ser vista en talleres de mantenimiento dentro de la industria. Es más común. Ahora, pasando a la actividad 26. Aquí se nos pide identificar cada una de las partes de la máquina. Comenzando por el lado izquierdo, podemos ver que aquí se encuentran los pedales de apertura, aquí el sistema hidráulico. Esto porque es importante inclusive revisar lo que está en buen estado, es porque es lo que se va a encargar de repartir aceite o lubricante a todos los sistemas de la máquina. Si esto llega a fallar, nos puede causar un defecto o puede hacer que nuestra operación se pare por completo. Aquí tenemos la caja, una torreta indicadora de operación, el panel de mando, un control auxiliar, la bancada, el plato giratorio. Ahora con la imagen derecha es un poco similar a las partes, por ejemplo aquí en ambas tenemos el plato giratorio. Sin embargo, aquí se nos muestra un sistema refrigerante. El sistema refrigerante se basa en la expulsión de un líquido que mantiene la temperatura del metal, evita que se sobrecaliente y lleguemos a tener un detalle de, ok, se sobrecalentó la pieza y se rompió. Aquí tenemos el cabezal móvil. Este se puede ajustar dependiendo de lo que requiramos. Normalmente en esta sección se pueden posicionar buriles. Ok. La siguiente actividad es la 27, en donde se pide describir los siguientes elementos. Estos tienen como función principal transformar el movimiento rotativo proveniente de los servomotores en un movimiento lineal. ¿Esto para qué nos sirve? Este tipo de elementos son para evitar el juego mecánico, mantener todo en su lugar. Ok, en la imagen, en este, que es el 1, tenemos lo que es un encoder. ¿Esto cómo funciona? Literalmente se basa en este disco, nos va a ir indicando en qué posición se encuentra ya sea nuestro motor o lo que estemos girando. Se usa principalmente en motores dentro de la industria y es para llevar un seguimiento preciso de en qué posición está ubicado el motor, con qué velocidad va, cuántos giros ha dado, las revoluciones. Se usa en muchas máquinas, principalmente, bueno, en toda máquina que lleve un motor, lo podemos encontrar, siempre y cuando se quiera llevar un control preciso de su posición. En la siguiente, se nos pide ubicar para cada uno de los trabajos qué tipo de herramienta se requiere. Por ejemplo, aquí, que eso sería una perforación, requerimos una palanca. Aquí ocupamos una corona porque se ve que está como desbastando. Unos cortadores para realizar, yo creo que un pulido. Y esto para generar ciertos perfiles se requiere de un buril, que como lo vimos en la anterior actividad, normalmente se posicionan en el cabezal móvil de un torno. Ahora bien, aquí nos pide relacionar la faesa prismática, angular, corona y ranuras respectivamente con el tipo de corte que realiza. Y bueno, aquí las tenemos, esta va relacionada con la tercera,
la segunda va con la primera. Todo esto es en base al tipo de corte que realizas con ella. Pasando a la siguiente, tenemos un diagrama de cómo se está realizando un cilindrado y diferentes flechas. ¿Pero qué nos quieren decir estas flechas? La flecha curva representa la velocidad de corte o el simple hecho de que es el trabajo que se está realizando. Sería el movimiento principal. La flecha paralela a la pieza representa el avance, o sea, en qué sección del cilindro estás. Y bueno, la flecha perpendicular creo que es bastante evidente que se refiere a su profundidad. Y aquí en cuanto a los elementos que se ve está el choc, las mordazas, la pieza de trabajo, el buril y el contrapunto, que sería esta parte. Normalmente el contrapunto lo vamos a poder ubicar dentro de las máquinas en esta parte también. Esta se encarga de literalmente mantener fija nuestra pieza. Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo de lo que es la programación CNC, empezando con pues el inicio, después está el modelado, que básicamente sería la creación de la pieza en 3D, el método de creación, que sería cómo llegamos a esa pieza ya hecha en 3D. Después tenemos definir la máquina y los parámetros del controlador, que sería pues que vamos a utilizar la máquina CNC o podremos utilizar diferentes tipos de controladores. En el stock pues básicamente es la pieza que vamos a utilizar, sus dimensiones, el tipo de material y eso. Después en los rasgos se establece pues el material que pues va a ser mecanizado o ranurado. Después tenemos que generar un plan que sería básicamente la secuencia de cómo haremos el programa. Tenemos ajustar los parámetros, que aquí se configuran lo que son las velocidades, profundidades y los tipos de herramientas que vamos a utilizar. En generar trayectoria ya sería más la creación del código para obtener la pieza que nosotros deseamos. Tenemos que simularlo antes de meterlo a la máquina para estar seguros de que nuestro código está hecho bien. Y aquí tenemos una pregunta que si las trayectorias son correctas, en caso de que no, pues se reajustan los parámetros y en caso de que sí, pues pasa a procesarse el archivo y después ahí ya lo podemos meter a lo que es nuestra máquina CNC. Después tenemos aquí el panel de la máquina CNC, que en la parte superior sería como el teclado de programación y en la parte de abajo tenemos el panel de operación de la máquina. Después que son las siglas CNC, que pues CNC básicamente la abreviación, que sería el control numérico por computadora. Posteriormente tenemos lo que es la estructura de programación del bloque. En lo que dice la palabra N1 básicamente es el bloque. El G96 es pues una dirección. El F15 que tenemos en la parte de verde de aquí sería pues la cantidad de avanzar por milímetros, o sea, se avanzaría a .15 milímetros. Después tenemos S180 que es la velocidad de el usillo. El T01 básicamente es la herramienta que vamos a utilizar y ya el M03 sería el giro del usillo en el sentido horario. Y bueno, vamos después, aquí igual ya estaba un poco explicado también. Aquí, por ejemplo, que ya nos viene más con coordenadas, con otro tipo de cosas. Aquí lo que les decía, que el LS pues es las revoluciones del usillo. Aquí la dirección de la pieza. Tenemos por ejemplo que el G20 sería para decirle a nuestro programa que vamos a programar, y los datos que le demos o los valores serían pues en pulgadas. Aquí igual se pueden milímetros. Aquí está lo de coordenadas absolutas o relativas, que esto ahorita pues se va a explicar, pero básicamente este comando se utiliza para avisarle a nuestro CNC que vamos a referenciarnos mediante o absolutas o relativas. Aquí igual está el M03 que es para el usillo y la velocidad. Y aquí igual el T03 para seleccionar la herramienta y el M06 para hacer el cambio de herramienta.
tenemos lo que es el G00, que básicamente es un movimiento rápido, por ejemplo para llevarlo a nuestro home. El G01 se utiliza más para hacer una línea ya utilizando un trazado o ya cuando estamos cortando el material. El G02 es para hacer como un redondeado en sentido horario y el G03 antihorario. Y aquí estos de aquí son para seleccionar, por ejemplo, en el plano. Cuando nosotros le demos los valores, vas a ver en qué tipo de, hacia dónde moverse. Básicamente es como para referenciarse. Después tenemos aquí unos pequeños videos que nos van a ayudar a entender un poco más. Y aquí está lo de que es absoluto. Básicamente el absoluto toma un punto como la coordenada 00 y siempre tu sistema de referencia sería desde esa misma coordenada, y el incremental básicamente toma el punto de referencia desde donde está pues nuestro usillo o nuestra herramienta de corte. Y aquí pues tenemos un código a realizar que ya se hizo previamente, es este. Aquí tenemos en el número 5 seleccionamos pues que va a ser en coordenadas absolutas, en qué plano lo vamos a referenciar, y va a ser en milímetros. Después aquí tenemos la selección de herramienta, ponemos la velocidad y que vaya en sentido horario. Y ya pues primeramente empezamos con un punto. Por ejemplo aquí en esta parte lo hice de forma absoluta, entonces tenemos lo que es el eje de las Y, que sería este, y el eje de las X. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el eje de las Y, tenemos desde aquí, tenemos 82.01, y si nos vamos acá, aquí le puse en la Y 82.01, que esto es positivo, que es Y positivo, Y negativo, X negativo hacia acá y X positivo hacia acá. Sería positivo, y en la que es de las X sería 80.10, pero sería negativo, y aquí está. Después en el Z se pone en 10 porque primeramente tenemos que llevar la herramienta sin que esté tocando la pieza. Después aquí ya ponemos el G01 como corte y le ponemos -5 para que perfore ya lo que es nuestra pieza, lo que van a ser 5 milímetros de profundidad. Y ya después nos vamos a nuestro segundo punto, que sería de ahí avanza aquí, sería esta parte de aquí. Y aquí básicamente tenemos en el eje de las Y, nos damos cuenta como este es nuestro sistema de referencia, serían 12.07 en Y positivo, y en X sería 14.97 porque llegamos primero aquí arriba y luego hacia acá. Entonces vemos, y aquí tenemos los valores. Y pues básicamente es lo que se va haciendo con todas las piezas. Tomamos este punto de aquí que es nuestro 00, y ya con ayuda del plano vamos haciendo una tras otra hasta tener pues la pieza pues, completa, ¿no? Que sería básicamente así como quedaría. Una vez ya hecho eso, pues subimos la pieza a un nivel seguro, para que pues la tenemos que regresar a home, pero necesitamos que esté en una altura adecuada. Aquí para apagar el usillo, llegar a home en lo que es en el Z, en el X y Y pues regresar a lo que son nuestras coordenadas y darle pues fin a nuestro programa, ¿no?